Queridos hermanos, continuamos entonces este tiempo ahora. Abrimos la palabra del Señor en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. En nuestros boletines, los que tienen los boletines, ¿no?, tenemos la lectura bíblica, ¿ya?, en la parte posterior del boletín, y lo tenemos en dos versiones, ¿ya? Vamos a pedir a nuestros hermanos que están en este lado, ¿no?, los hermanos que están en este lado puedan leer la versión Nueva Biblia Viva, ¿ya? Leemos con ustedes vamos a leer la versión Nueva Biblia Viva. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, ¿no? Dice: y empezaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante. Pero entre ustedes no debe ser así. El más importante debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Ese es un ensayo, ¿no? Esa es la lectura de un ensayo. Ahora sí vamos a leer con este grupo de acá. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y así lo leemos con ganas, ¿ah? Como ustedes participaron del compartir, ¿no? Vamos entonces con ganas, ¿ya? Vamos, dice: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Muchas gracias. Esta es la porción bíblica que esta mañana vamos a meditar, y en este texto encontramos dos ideas. Primero, encontramos un fuerte énfasis en el amor al poder. El amor al poder vamos a encontrar como un rasgo que resalta, pero también vamos a encontrar una segunda idea, que es el amor, el poder del amor, ¿no? Dos cosas: amor al poder o el poder del amor. ¿Qué es lo más significativo y importante entonces para nuestra vida? ¿Ya? Y hay algunos aspectos importantísimos. Esta escena bíblica que hemos dado lectura acontece después que Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Fue un momento entonces, para Jesús fue significativo la última cena, y apenas terminó la cena del Señor, acontece lo que aquí tenemos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en esa última cena? ¿Qué fue lo que les dijo en esencia? Si alguien nos pregunta en la calle y nos dice: ¿qué fue lo que Jesús comunicó en esa cena a sus discípulos? Recordemos, vamos. ¿Cómo? Les habló del pan y les habló de la copa. Les habló del pan y de la copa, ¿ya? Que ese pan y el vino era un símbolo nada más, ¿no? Jesús no quería dar una clase de cómo se hace pan, ni qué tipo de pan es más rico, ni qué vino es el más sabroso, ¿no? Lo que Jesús quería era comunicar que Él iba a entregar su vida, es decir, que Jesús iba a morir en la cruz en sacrificio por toda la humanidad. Jesús estaba comunicando su muerte. ¿Cómo hacemos cuando alguien que nosotros queremos, que nosotros apreciamos, nos dice: ¿sabes qué? Ya no me queda más tiempo y los días se me acabaron?
voy a despedirme de ustedes. ¿Qué sentiríamos nosotros cuando alguien nos dice algo así? Probablemente nos ponemos tristes, tendríamos también dolor, tristeza de que ya no lo vamos a tener con nosotros. ¿Qué más? De repente eso, ¿no? Aprovechar ¿cómo hago que estos últimos minutos, de repente algo que no hice en la vida? ¿No? Pero fíjense, nosotros pensamos así, decimos, no, si queremos a alguien, queremos que esos últimos momentos sean momentos inolvidables para su vida. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Fíjense, que en este texto vamos a encontrar algunos elementos muy importantes para reflexionar. Dice el versículo número 24: y empezaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante. Es decir, ni bien Jesús les había comunicado que Él iba a morir, los discípulos empezaron, dice, a discutir. Y la discusión era quién era el más importante entre todos ellos. Le interesó a uno de los discípulos, les interesó algo de Jesús. ¿Tuvieron un tipo de empatía con Jesús? ¿En qué estaban pensando? ¿Quién iba a ser el líder? ¿Quién iba a suceder en el mando? Si Jesús no estaba, entonces ahora, ¿quién va a dirigir el grupo? ¿Quién es el líder del grupo? Es decir, se enfrascaron en un conflicto, en una lucha por el poder. Esa era en esencia lo que aquí encontramos, ¿no? Y por eso es que las versiones de la Biblia nos aclaran un poco y nos dicen, algunas versiones nos dicen que esto era un altercado, una discusión, una contienda, una disputa. Dice, entre ellos estaban allí, cada uno se creía con derecho a ser el líder. Y esa actitud nos dice de los discípulos que si bien Jesús había caminado con ellos, parecía que Jesús no significaba nada para ellos. Alguien se acercó a Jesús y lo abrazó y le dijo, no, gracias por lo que vas a hacer por nosotros. Estamos contigo, ¿no? Estaremos allí siempre. Nadie, ¿no? Ninguno de ellos tiene una actitud de pensar en Jesús, el que ha dicho que va a morir, sino ahora ellos están pensando en su propia vida. Eso significa asumir una actitud muy ególatra en la vida. Es decir, lo único importante, ¿quién es? Cada uno. No me importas tú, no me importa lo que a ti te esté sucediendo, lo que vaya a suceder, no me importa. Lo único que importa en la vida soy yo mismo. Fíjense, esa es la actitud. Nos preguntamos si este tipo de actitud es común también en nuestro tiempo. ¿La gente le interesa a los demás? ¿Se preocupan por el bienestar del otro si alguien está sufriendo? Vivimos en un mundo de mucha insensibilidad. Pero la pregunta ¿es correcto, es normal que esta actitud se dé al interior de la comunidad de discípulos de Jesús? Jesús nos ha formado para vivir así, para vivir en función a nosotros mismos nada más, sin interesarnos la vida de los demás. Pero aquí vemos cómo los discípulos entonces están en esta actitud de competencia, de lucha por el poder. Y la pregunta ahora es, ¿y qué dijo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en las sandalias de Jesús? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Ah? Si le acabamos de abrir nuestro corazón y le decimos, mira, ¿sabes qué? Esta es la última noche. Mañana nos estamos despidiendo. Y no pasa nada con los demás. ¿Cómo reaccionaríamos si es gente de nuestra confianza?
¿qué le diríamos? ¿Le diríamos algo o simplemente quedamos en shock? Nosotros nos quedamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero fíjense, de repente nosotros les llamaríamos la atención. ¿Qué te pasa? Te estoy diciendo algo tan importante, tan significativo para mí, y tú reaccionas así. De repente le jalaríamos la oreja, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tanta insensibilidad? Pero ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo fue la respuesta de Jesús? Fíjense en el versículo 25. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, Jesús les dijo: los reyes de las naciones son unos tiranos con sus súbditos, y aún así ellos dicen de sí mismos que le hacen bien a la gente. Aquí encontramos que Jesús aprovecha esta circunstancia para seguir dando una clase maestra a sus discípulos. Jesús nunca dejó de ser maestro, nunca, hasta el último minuto, la última oportunidad que Jesús tiene, está dando una enseñanza de vida a sus discípulos. Pero la enseñanza de Jesús aquí tiene que ver cómo leer las circunstancias de la vida. Fíjense, ¿de qué les hablo? Dice, los reyes de las naciones son unos tiranos con sus súbditos. ¿Qué tema es ese? ¿Qué tema es? Es un tema político. Jesús le empieza a decir, mire, las autoridades que gobiernan, los políticos, le dice, ¿cómo son los políticos? Y entonces Jesús tiene una mirada política en su tiempo, ¿no? Tiene una lectura política de su tiempo, que es diferente a nosotros. A nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, nos da miedo hablar de política, ¿no? Generalmente no hablamos de política, pero Jesús en ese momento les da una visión, una lectura política, cómo se encontraba el panorama social y político de su tiempo. Y fíjense, ¿cuál es la lectura que Jesús tiene? ¿Qué piensa Jesús de los políticos? ¿Jesús tenía conocimiento político o no? Jesús tiene conocimiento. Jesús no es un ingenuo. Jesús no es que vive y solamente vino a morir en la cruz. Jesús tiene un entendimiento de cómo está la realidad política en el primer siglo. Tiene una lectura de cómo se gobierna. Y se quedó con su lectura así de manera personal o compartió. No tiene temor. Jesús no tiene temor a hablar de política. No tiene temor a hablar de política. Y yo creo que esto debe ser un desafío para nosotros los cristianos, porque a veces nos da temor hablar, ¿no? Lo pensamos mucho. Pero Jesús, ¿qué les dijo acerca de la política? Dice, los reyes de las naciones son unos tiranos, le dice. Miren, este es el concepto que Jesús tiene de las autoridades, del César, de los gobernadores regionales, de los gobernadores locales, las autoridades religiosas, las autoridades políticas. Jesús tiene una lectura. Y Jesús dice a sus discípulos que ellos son unos tiranos, le dice. Son unos tiranos. Ahora, ¿estaría faltando el respeto Jesús a las autoridades al decir eso? José dice, es una verdad, ¿cómo vamos a callar la verdad? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Jesús nunca tuvo temor de llamar las cosas por su nombre. Y le está diciendo a sus discípulos entonces, el mundo está dividido de manera muy segregada. Por un lado están, dice, los que gobiernan y gobiernan de manera opresiva, tiránica, ¿no? Es gente que abusa de los demás, hacen uso y abuso del poder. Y por otro lado están los súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Es la gente común y corriente, los que sufren
las consecuencias de lo que hacen los tiranos, los que abusan, los opresores. Jesús le da un diagnóstico de cómo está la situación política en el primer siglo. Hay injusticia y Jesús lo denuncia. Jesús está diciendo, miren, el mundo está viviendo en un ambiente de injusticia. Nos preguntamos, ¿ese es el propósito de Dios para el ser humano? Nos ha creado para que vivamos así, unos que están arriba aplastando, oprimiendo, reprimiendo, y otros que están sufriendo. Para eso Dios nos ha creado, para vivir así en sociedad. ¿Ese es el plan de Dios? ¿O ese es el desastre que nosotros hemos hecho de la vida? Nos hemos apartado de Dios, y apartarnos de Dios trae consecuencias a nuestra vida personal, trae consecuencias en la familia, trae consecuencias en la sociedad, en el mundo político. Vivimos las consecuencias de haber dado la espalda a Dios. Y Jesús lo plantea así con toda naturalidad. Y fíjense, pero los políticos no quieren verse como tiranos. ¿Qué dice Jesús? Dice allí, y aún así, ¿no?, siendo tiranos y todo, dice, y aún así, ellos dicen de sí mismos que le hacen bien a la gente. Es decir, ¿qué diríamos es lo que más le interesa a los políticos? Su imagen, ¿no? Ellos no quieren que la gente diga que son tiranos, que son opresores, que abusan, no, que están oprimiendo. Ellos no quieren eso. Por eso dicen de sí mismo, dice Jesús, dicen que le hacen bien a la gente. Esto que pasaba en el primer siglo, ¿no?, era porque el mundo era un mundo demasiado todavía distante de la cultura, distante de los avances que hemos tenido como humanidad. Hoy en día hemos superado ese tipo de acciones. Hoy en día también hacemos lo mismo. Fíjense, ¿cuánto se invierte en prensa? Vivimos en una situación caótica en nuestro país, ¿no?, con los estragos de la naturaleza. ¿Y cuánto estamos invirtiendo como país en atender a la persona que sufre? ¿Y cuánto estamos invirtiendo, cuántos millones se invierte en la prensa? ¿Qué es más importante? ¿La imagen del político o la necesidad del ser humano? Pero eso es lo que Jesús denuncia. Le dice a sus discípulos, le está diciendo, abran los ojos, le dice a los discípulos. No seamos ingenuos. No nos dejemos llevar por la imagen, por la prensa. No nos dejemos llevar por esa impresión que los políticos quieren que nosotros tengamos, ¿no? Y a veces nos hemos quedado solamente con esa imagen. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Jesús ha visto a sus discípulos insensibles, y uno se pregunta, ¿por qué Jesús les habla de los políticos? ¿Por qué? ¿Los discípulos estaban hablando de temas políticos? Los discípulos estaban discutiendo sobre el tema del poder, ¿no? Entre ellos, ¿quién tiene más poder? De eso discutían. Y Jesús le dice, miren, les voy a poner un ejemplo de poder. Cómo el poder se ha distorsionado terriblemente. Si la sociedad ha hecho del poder un mecanismo de opresión, un mecanismo que distorsiona el pensamiento del ser humano, eso que ha hecho la sociedad no debemos replicarlo entre nosotros. Ese no es el ejemplo que debemos seguir. Y yo creo que es lo mismo que Jesús también nos dice a nosotros hoy en día. Es decir, ¿qué ejemplo seguimos nosotros en la vida? ¿No? Vivimos en un mundo que trata de cambiar nuestra manera de pensar. Los medios de comunicación, su objetivo es, ellos quieren que nosotros veamos la realidad como ellos quieren que nosotros veamos. Y Jesús en el primer siglo dice, no tenemos que dejarnos
moldear nuestra manera de ver la vida. Nosotros tenemos que ver la vida de manera diferente. Por eso compara esta comparación de los políticos y le dice, ellos hacen tantas maldades, pero quieren presentarse como los buenos de la humanidad. Eso es lo primero que encontramos. En segundo lugar, fíjense, en el versículo número 26, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. El más importante debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Es decir, la imagen de la sociedad no debe ser el patrón que guía nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que aprender a vivir de manera completamente diferente. El pueblo cristiano tiene que ser totalmente diferente a cómo vive el mundo que no conoce a Dios. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Es decir, el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar es un reino completamente diferente. Hay otros criterios de hacer política en el reino de Jesús. No podemos copiar la política del mundo. Nuestra política tiene que ser diferente. Como hemos dicho, política no es mala palabra. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? El arte de gobernar, ¿no? El arte de gobernar, la búsqueda del bien común. En esencia, la política es eso, la búsqueda del bien común. Buscar el bien para todos, esa es política. Y nosotros nos preguntamos, ¿nosotros como creyentes buscamos el bien común o no? Nosotros, empezando por nuestra propia vida, buscamos el bien, ¿no? Que estemos bien mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, físicamente, nuestro bien personal. Pero no solo el nuestro, también el de la familia. Por eso trabajamos, nos esforzamos, luchamos en la vida por ese bien común. El bien de la familia, el bien de la sociedad, ¿buscamos o no buscamos? ¿Nos interesa o no nos interesa el bien de la sociedad? Eso es política. El problema no es la política. El problema es lo que hemos hecho de la política. Hemos distorsionado la política. Y ya a tal punto que nos asustamos, ¿no? Nosotros decimos, no hay que hablar de esas cosas. Nos cuesta hablar de esas cosas. Porque el pecado humano ha distorsionado el quehacer de la política. Y Jesús lo denunció. Por eso dice Jesús, entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo debe ser entonces entre nosotros? ¿Cómo debe ser? Dice Jesús, el más importante debe comportarse como el menor. ¿Qué significa eso? En el mundo antiguo, en el mundo de Jesús, había una doble actitud en relación a los jóvenes, a los niños. Había una actitud y otra actitud diferente en relación a los adultos. Para la sociedad antigua, ¿quiénes era más importante? ¿Los niños, los jóvenes o los adultos? ¿Quiénes eran más importantes? A la sociedad antigua no les interesaban los niños ni los jóvenes. No tenían voz ni voto los niños ni los jóvenes. Los adultos sí. Cuanto más adulto, más respeto y más autoridad. ¿Qué dice Jesús? Fíjense, los niños y los jóvenes tenían la obligación de servir a los adultos. Y Jesús dice, ustedes se van a comportar no como adultos, ustedes se van a comportar como niños y como jóvenes. Es decir, esa tiene que ser la actitud de un cristiano. Una actitud de humildad y de servicio. La política del reino de Dios es el servicio. Eso tiene que caracterizarnos. ¿Y dónde tenemos que demostrar esa forma de hacer política? La iglesia, muy bien, en la iglesia muy bien. La vida cotidiana. En la casa tenemos que empezar a hacer buena política, ¿no? Si queremos nosotros buenos políticos para nuestro país,
¿Dónde se van a educar esos políticos? En la escuela política de los partidos, ahí los van a enseñar, como Jesús denuncia, ¿no? Dice, esos aprenden a ser tiranos allí. ¿Dónde tienen que aprender a ser buenos políticos? En el hogar. ¿Quiénes tienen que ser los maestros de la buena política entonces? Los padres. Tenemos que ser maestros de una buena política. ¿Dar ejemplo de qué? De humildad y de servicio. Entonces fíjense, en casa cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. La escuela de nuestros hijos empieza en casa. Y Jesús dice, como el menor, no como el menor, con humildad, no con altivez, no con orgullo, no haciendo daño y destruyendo a los demás. Jesús dice eso. María, a ver, ya estoy con todos los hermanos que me han escrito. ¿Quién me envió un WhatsApp, un video corto? ¿Tarsila o María? María, sí. ¿No? Donde una mamá hace tanto daño a un niño, lo trata de manera tan inhumana, y uno dice, ¿qué? ¿Cómo puede haber esa actitud en un ser humano? ¿Cómo por ser mayores a veces abusamos de los menores? Y damos un mal trato. ¿Qué estamos formando? Estamos formando a los malos políticos de la sociedad. Son fruto, esos malos políticos de la sociedad son fruto de lo que nosotros hemos hecho. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, tenemos que cambiar. Entre nosotros no puede ser así. Otra escuela importante para formarnos bien, además del hogar, tiene que ser la congregación, la iglesia. La iglesia tiene que ser una escuela de prepararnos para la vida. Es decir, ¿quiénes son los voluntarios para servir en la congregación? ¿Quiénes son voluntarios? Yo digo, voluntarios para hacer los trabajos de servicio en la iglesia. ¿Dónde están los voluntarios? ¿Hay voluntarios o no hay voluntarios? Todos es nadie, ¿no? Es decir, cada uno tiene que preguntarse, ¿estoy dispuesto a ser un discípulo de Jesús y prepararme para servir a los demás? Si no aprendemos a servir en el hogar, si no aprendemos a servir en la comunidad de discípulos de Jesús, ¿vamos a servir afuera? ¿Vamos a servir afuera en el trabajo, en nuestro barrio, en nuestro distrito? ¿Vamos a servir? No. Entonces Jesús le dice, entre ustedes no debe ser así. El más importante, el que se cree más importante, debe comportarse como el menor. Y el que manda como el que sirve. Es decir, Jesús nos invita a asumir una auténtica vocación de servicio en la vida. Nosotros no debemos de cultivar esta visión del líder es el que manda. No dice, Jesús dice, el que cree que está para mandar, aprenda a servir primero. Aprenda a servir. Si no, ese no es el liderazgo que Jesús nos invita a desarrollar. En cuarto lugar, fíjense en el versículo 27, dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aquí Jesús nos invita a mirar que el poder tiene un propósito. Y el propósito del poder es servir a los demás. Para eso existe el poder, para servir a los demás. Entonces, mientras los discípulos estaban peleando, discutiendo, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿No? En ese afán, en ese amor al poder, Jesús le dice, las cosas no son así. Las cosas no son así. No es el amor al poder lo que debe guiar nuestra vida, sino el poder del amor lo que debe guiarnos a nosotros.
amamos a los demás. Quien ama a los demás sirve. Si hay amor, servimos a los demás. Si no hay amor, vamos a querer ese poder para imponernos sobre los demás. Jesús le está dando esta clase a sus discípulos y le está diciendo entonces, no es el que se sienta a la mesa el que es servido el más importante. El más importante en el reino de Dios es el que sirve. Queremos pelearnos por tener un nivel de autoridad, de importancia en la vida. Queremos tener un grado de importancia en la vida. Si queremos tener algo así, Jesús dice, sirve a los demás. Sirve a los demás. Esta clase que Jesús dio a sus discípulos deberían recibirle todos los alcaldes, ¿no? Todos los gobernadores regionales, todos los ministros, ¿no? Deberían recibir esta clase. Lamentablemente se han formado en otra escuela política. En otra escuela política. Entonces Jesús le dice que esta política del servicio, el ejemplo a seguir es Jesús. Dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús le dice, miren, mi función es servir. Ustedes están peleándose, ¿no?, por saber quién es el más importante, y Jesús le dice, ¿saben? ¿Qué están peleando ustedes, hermano? ¿Quién es el más importante? Pedro, Juan, Mateo. ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el más importante? Jesús era el más importante. Jesús le dijo, ¿saben qué discuten ustedes? El más importante soy yo, le dijo Jesús. Jesús le está diciendo, miren, yo soy el más importante, pero el más importante sirve a los demás. El más importante sacrifica su vida por los demás. El más importante ama a los demás, pero es un amor desprendido, es un amor generoso, es un amor que hace bien a los demás. Ese es el más importante. Y Jesús le dice, miren, dejen de mirar a las autoridades, a los políticos de su tiempo. Miren este ejemplo, le dice, de auténtica vocación de servicio. Ese es el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos, y ese es el llamado que Jesús también nos hace a nosotros en esta mañana. Y esta mañana cada uno de nosotros tenemos que preguntar, ¿qué está caracterizando nuestra vida? ¿Tenemos esa vocación de servicio? ¿Nos cuesta servir a los demás? ¿Preferimos nosotros ser servidos? ¿Preferimos nosotros que los demás hagan las cosas a favor de nosotros, o nos desvelamos nosotros por servir a los demás? Que Dios ponga en nuestro corazón esa vocación de servicio. Los verdaderos discípulos de Jesús sirven a los demás. Que seamos una iglesia con vocación de servicio. Que seamos una iglesia que no tiene temor de hablar de política. Que seamos una iglesia que denuncia la política que hace daño, la política que destruye, la política que oprime a los demás. Eso hay que denunciar como Jesús lo hizo. Y más bien, vivamos la auténtica política del reino de Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Que el Señor nos dé la fuerza a nosotros hasta el último momento de nuestra vida de servir a los demás, servir al prójimo. Que en el hogar nosotros seamos ejemplo de servicio. Que en la familia nosotros seamos los primeros en servir a los demás. Que en la iglesia nosotros desarrollemos esa práctica de servicio. Vamos a orar. Señor eterno, vivimos en un mundo que necesita ejemplos de servicio. Señor, perdónanos porque el pecado ha destruido nuestra vida, Señor. Ha distorsionado nuestros valores. Perdónanos, Señor, porque usamos el poder para afectar a otros, para destruir, para hacer daño, Señor. Usamos el poder para servirnos nosotros, Señor. Y queremos pedirte perdón por nuestro país, Señor. Perdónanos, Dios eterno, porque estamos usando el poder solo para intereses de unos pocos, Señor.
para que se sirvan, Señor, a costa de los demás. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a levantar nuestra voz como tú lo hiciste, denunciando, Señor, ese pecado social, ese pecado, Señor, de aquellos que abusan, de aquellos que hacen daño, aquellos que asesinan y matan, Señor. Perdónanos, Señor. Cambia nuestra nación. Te pedimos, Señor, que se levante una nueva generación de hombres y mujeres, Señor, con vocación de servicio. Y ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestros hogares a formar a nuestra familia a la luz de tu palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús. Señor, que podamos educarlos en el conocimiento de la Biblia, pero también que podamos educarnos, Señor, con nuestro ejemplo de vida. Señor, renuévanos, cámbianos, Señor. Y esta mañana, Señor, que nosotros venimos delante de ti con nuestras dificultades, con nuestros problemas, Señor, queremos pedirte también, Señor. A veces estamos, Señor, en nuestros conflictos, Señor, personales, a veces con nuestros conflictos de familia, Señor, a veces con nuestras tensiones, Padre, y venimos esta mañana delante de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Señor, obra en nuestra vida. Señor, renuévanos, calma nuestro corazón, Señor, danos la paz que viene de ti. Llénanos de amor, Señor. Obra de manera maravillosa ese cambio profundo de nuestro ser. Que podamos, Señor, tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Señor amado, bendícenos, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de